Lérida es una de las 4 capitales de provincia catalanas y en la época de la guerra contra Napoleón fue una importante base militar. La historia de Lérida es muy rica. Ya antes de los romanos era la capital del reino de los ilergetes. En época de las guerras civiles romanas tuvo lugar en ella la batalla de Ilerda entre Julio César y los partidos de su rival Pompeyo, siendo uno de los nuestros escenarios el Turo de Gardeni, el campamento de César en dicha batalla. En época medieval fue capital de un importante reino musulmán, siendo reconquistada a los musulmanes por el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, origen de la corona de Aragón por su matrimonio con Petronila. Por su situación en la ruta entre Cataluña y Zaragoza alcanzó gran importancia la corona de Aragón, haciendo de capital oficiosa, siendo escenarios de muchos hechos históricos como por ejemplo el de la corona de Jaime I el Conquistador, en el castillo del Turo de la Seu Vella, otro de nuestros escenarios. Son estos dos turons, colinas, las que conforman el sistema defensivo de la ciudad y donde podemos encontrar más vestigios relacionados con la guerra contra Napoleón. El Turo de la Seu Vella es la ciudad de Ilerda, que tras la Guerra de Sucesión 1700-1714 fue evacuada y convertida en ciudadela militar con imponentes fortificaciones, con la particularidad de contener en su interior toda una catedral de raíces románicas. Su alta torre del siglo XIV permitía un gran control visual del territorio y desde ella podemos contemplar el río Segre que baña la ciudad. Los puentes actuales son posteriores a los hechos que nos ocupan. La silueta de la ciudad es idéntica a la que tenía la época de Napoleón, como se pueden ver en un cuadro del pintor Remond y en los mapas militares de la época, cuando la ciudad fue asaltada por los franceses el 13 de mayo de 1810, se puede ver los impactos de la bala en el arco del puente. La población civil se refugió en la ciudadela y Suchet mandó bombardearla, de manera que el comandante español García Conde, para evitar una masacre, prefirió rendirse a resistir, siendo hechos prisioneros los más 7.000 defensores españoles. 33 oficiales franceses prisioneros fueron liberados. El Turo de Gardeni es una colina cercana que alberga en uno de sus extremos lo que fue un importante castillo templario en época medieval y que fue remozado y abaluartado en la Edad Moderna. En época de la guerra contra Napoleón, las fortificaciones se extendieron al conjunto de la colina, espacio ocupado en el siglo XX por un cuartel del ejército, hoy en día abandonado. Este recinto, salvo el ocupado por el primitivo castillo templario, fue tomado al asalto por los franceses en la noche del 12 al 13 de mayo de 1810. Las fuentes, sobre todo Belmas y las propias memorias de Suchet, narran esconados combates en los reductos de San Fernando y del Pilar. Desconocemos si quedan vestigios de estos reductos, pero todavía hoy se pueden contemplar baluartes, fosos y cañoneras en el viejo castillo templario de Gardeni. Como hemos visto, la ciudad fue tomada por los franceses en un asedio entre abril y mayo de 1810. En el curso del asedio, un ejército español mandado por el general Enrique José O'Donnell fue derrotado, siendo hechos prisioneros unos 5.600 españoles adicionales. Antes de abril de 1810, Lérida fue una importante base española para actividades guerrilleras entre Aragón y Cataluña. Después de mayo de 1810, se convirtió en una importante base francesa en la región. Sucesivamente, gracias a la habilidad de Suchet, fueron cayendo en poder de los franceses el resto de bases españolas en el sur y centro de Cataluña: Tortosa, Tarragona, Montserrat. Los españoles ambicionaron recuperar Lérida y hubo varios combates en la zona, y ya en octubre de 1811 cortaron las comunicaciones entre Barcelona y Lérida. El hecho más memorable de este periodo fue la conspiración del capitán general español de Cataluña, Lacy, que condujo a la explosión del polvorín de la ciudadela el 16 de julio de 1812, que dejó 250 muertos entre los soldados franceses y los habitantes de la ciudad.
Las huellas de esa impresionante explosión pueden verse por todo el recinto. El gobernador francés de Lérida, el general Henriot, se hizo famoso por su crueldad y las represalias y contrarrepresalias que sucedieron. Cuando después de la batalla de Victoria-Suchet se retira al norte de Cataluña, dejó una importante guarnición en Lérida al mando del general barón Lamarque. Los españoles bloquearon la ciudad y lograron la entrega de la ciudad mediante una estrategia ideada por un oficial llamado Van Allen, que se había pasado del bando francés al español. La guarnición francesa de Lérida junto a las de Monzón y Mequinenza fueron aprisionadas de un modo un poco irregular en febrero de 1814. La grandiosidad de los vestigios y su conservación en un estado similar al de la época hacen una interesante visita a Lérida.